Bendiciones, amados hermanos en Cristo Jesús y amigos. Vamos a entrar a leer una porción de la palabra de Dios porque Dios nos habla en su palabra. Amén. Vamos a leer en el libro de Efesios capítulo 5. Dice así: andad como hijos de luz. Está hablando la palabra de Dios a todos los creyentes en Cristo Jesús. Amén. Pero también le habla a aquel amigo oyente que escuchas esta palabra. Si Dios habla en tu corazón, que vengas a Cristo Jesús, que recibes a Cristo Jesús. Dios habla en la Biblia por la palabra de Dios. Dios ha levantado a los hombres verdaderos para que hablen de la palabra de Dios, para dar a conocer la salvación de Dios a través de Jesucristo. Amén. Si tú eres un amigo que necesitas de Cristo, solo debes de confesar a Jesucristo en tu corazón. Solo debes de decir: Señor Jesucristo, yo te necesito. Ven a mi vida, entra en mi corazón, toma mi ser para la gloria de tu nombre, Señor. Padre celestial, perdona mi pecado a través de la sangre de Jesucristo que fue derramada en la cruz del madero. Soy perdonado, soy limpiado con la sangre de Jesús. Ven a mi corazón, sé tú mi Señor Jesucristo y mi Señor y Salvador, para que yo tenga esperanza en ti cuando vengas, porque tú das la salvación y la vida eterna a través de la muerte de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Solo debes de repetir estas palabras para que vengas a Cristo Jesús. Y de ahí, después de esto, recibes a Jesús. Vas a sentir el cambio en tu vida, en tu corazón, y el Señor Jesucristo te va a guiar a una casa de Dios para que seas guiado por la palabra de Dios, para que aprendes la palabra de Dios, porque dice: la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. Así que, amado amigo, no te detengas, busca a Jesucristo, porque está la vida eterna y está el infierno. La condenación o la salvación, ¿cuál de los dos? Tú lo tomarás. La decisión es tuya. Amén. Gloria sea nuestro Dios Todopoderoso. Pero a los que creyentes en Cristo Jesús, da un consejo la palabra de Dios en el libro de Efesios capítulo 5. Andad como hijos de luz. Esta es la nueva vida en Cristo Jesús. Versículo 1 dice así: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Tenemos que imitar a Dios como hijos amados de Dios. ¿Cómo podemos ser hijo de Dios? Según Juan capítulo 1, mas a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No voluntad de hombre ni de varón, sino de Dios que salva. Amén. Así es como Dios nos hace ser su hijo, a través de Jesucristo, a través de recibir a Jesucristo. Somos hijos de Dios. Y luego nos dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó. Hay que andar en amor, pero no podemos tener amor si no tenemos a Cristo Jesús en nuestro corazón. Necesitamos a Cristo Jesús en nuestro corazón para andar en amor, porque el amor es Jesucristo. Amén. Juan capítulo 3 versículo 16 dice: de tal manera amó Dios al mundo, ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amó Dios al mundo, ha dado a su Hijo. Entonces el amor es Jesucristo. Entonces necesitamos a Cristo para andar en amor. Como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda, sacrificio a Dios en olor fragante.
Jesús murió por nuestros pecados, de tal amor que fue puesto como sacrificio el Señor, el amor por nosotros, para hacernos salvos de la ira de Dios, de la condenación de Dios, porque el hombre está destituido de la gloria de Dios allá en el principio, allá en el huerto de Edén. El hombre pecó contra Dios y fue destituido de la gloria de Dios, fue separado de la presencia de Dios. Por lo tanto, Dios ahora hace la reconciliación con él, pero solo a través de un sacrificio, el cual es su Hijo, amado Jesús, nacido en Belén de Judea. Gloria sea nuestro Dios Todopoderoso. Necesitamos a Cristo Jesús porque nos amó y por nosotros ofrenda y sacrificio a Dios y olor fragante. Versículo 3. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Avaricia, fornicación, adulterio no se menciona entre nosotros. Necesitamos ser santos, santificarnos, que el Señor nos santifique con su palabra, que la palabra habite en nosotros. Solamente así, a través de la palabra de Dios que habite en nuestro corazón, no tenemos el derecho de pecar, porque el Señor nos corrige y el Espíritu de Dios que habita en nosotros nos hace recordar su palabra que está en nuestro corazón. Amén. Gloria sea nuestro Dios Todopoderoso. Dice el versículo 4, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Esto debe tener en nosotros. Tenemos que pedir a nuestro Dios que nos ayude a entender su palabra, que nos ayude a poner su palabra en nuestro corazón. El problema del hombre es el corazón del hombre. Si su corazón se pone con Dios, es lindo, maravilloso, para que Dios lo use a través, para la gloria de Dios, para glorificar su nombre. Amén. Por esto Dios ha salvado la humanidad. Él enseñó a un grupo de hombres. Jesucristo predicó, les dijo a sus discípulos, todas las cosas que os he enseñado. Así dijo, id y predicad el evangelio, comenzando desde Jerusalén hasta lo último de la tierra. Porque el propósito de Dios es a salvar a los que han de ser salvos. Amén. La salvación está para todo el mundo, para todo aquel que cree en Él, no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. A los destinados, a los escogidos. Pero aún no entra toda la plenitud de los gentiles para que sean salvos. No ha llegado su tiempo, pero a través de escuchar el evangelio, a través de escuchar la palabra de Dios, los hombres siervos de Dios que hablan que vengas a Cristo, que corra a Jesucristo, busca a Jesucristo, porque Jesucristo es el Salvador del mundo. Porque está escrito, la ira de Dios se va a derramar sobre la faz de la tierra. Pero antes de esto, Dios escoge a sus hijos, escoge a una iglesia para Él, para que prediquen su nombre, exalten su nombre, alaben su nombre, anuncian su nombre. Bendito sea el Señor. Así que al creyente todas estas cosas debemos estar en santidad. Santidad es apartarnos del mal, de todo pecado. Si nos seguimos la orden de nuestro Señor Jesucristo, Él es santo, santo, santo. Él es el que es, el que era y el que ha de venir. El Dios Todopoderoso, Jesucristo, es el que ha de venir. El que vino, el que se manifestó, el Immanuel, traducido Dios con nosotros. Jesucristo el Salvador. Él es Dios Todopoderoso. Amén. Pero a través de Jesucristo, la salvación de Dios, el Dios Todopoderoso. Amén. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Por lo tanto, el fornicario y todo ese pecado, el que está en ese pecado, no tiene herencia en el reino de los cielos. Necesitamos dejar estas cosas para seguir
los caminos de Dios. Así que, amado amigo, que esta palabra entra en tu corazón, que crees que Jesucristo es el Salvador del mundo. Amén.